Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy en la que vamos a hacer un estudio de lo que es análisis dimensional para el ingreso a las carreras de ingeniería. Bueno, en primer lugar vamos a compartir el material de estudio en la bibliografía correspondiente a este tema. Fíjate que allí te estoy compartiendo. Eh, ¿De qué se trata esto del análisis dimensional? Bueno, asociado a cualquier número, a cualquier medida, ya sea un resultado calculado, un resultado experimental de una operación de medición, hay siempre una unidad, ¿sí? A esta unidad la llamamos dimensión, ¿sí? Y cuando se nos presentan las fórmulas en física, tenemos que corroborar que las fórmulas sean dimensionalmente correctas. Si fíjate lo que nos dice el texto, dice, toda ecuación debe ser dimensionalmente compatible a ambos lados de la igualdad. O sea, la ley debe expresarse con iguales unidades, ya sea fundamentales o derivadas de estas a ambos lados del símbolo que denota la igualdad. Es muy importante verificar la compatibilidad, ya que se puede evitar que se cometan errores al escribir ecuaciones. Bueno, vamos a empezar con este ejemplo que nos presenta aquí y luego vamos a desarrollar algunos ejercicios. Dice, verificar si la ecuación x igual a b por t es dimensionalmente compatible, donde x es la distancia recorrida por un automóvil en un tiempo t y a una velocidad v determinada. Entonces, fíjate que voy a dejar de compartir y voy a ir a mi pizarrón. Fíjate que acá nos está diciendo que nosotros verifiquemos si la ecuación x igual a b por t es dimensionalmente compatible. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Es importante que tomemos eh, datos, atención de que x está representando distancia, ¿sí? X está representando distancia, b está representando velocidad, y t está representando tiempo. Nosotros sabemos que la distancia en el sistema internacional, en el SI, la medimos en la unidad metro. La velocidad en el sistema internacional la medimos en la unidad metros sobre segundo. Y el tiempo en el sistema internacional lo medimos en la unidad segundo. ¿Qué vamos a hacer para hacer el análisis dimensional? Bueno, hay dos maneras. Una de las formas, ¿sí? Una de las formas, vamos a llamarlo la forma 1, consiste en que yo reemplace cada una de las variables por aquella unidad en la que es utilizada en el sistema internacional. Entonces, fíjate, X pasa a ser metros, velocidad, metros sobre segundos, y tiempo es segundo. Analizando esta fórmula, yo puedo ver que acá hay posibilidades de simplificar segundos con segundos, de manera que me queda, ¿sí? Me queda que metro es igual a metro. Entonces, de esta manera llegamos a la conclusión de que efectivamente esta ecuación, la ecuación x igual a b por t, es dimensionalmente correcta, ¿sí? Es dimensionalmente
correcta o dimensionalmente adecuada o compatible. ¿Sí? Bien, ¿para qué me sirve esto? Esto te va a servir porque muchísimas veces uno en ecuaciones más largas, más extensas, más difíciles, termina memorizando la ecuación a partir de la compatibilidad dimensional de la ecuación. Yo te decía que hay una segunda forma, vuelvo a compartirte el material de este bibliográfico. Fíjate que aquí vuelvo a ir al libro. Aquí nos muestra, fíjate que nos dice otra de las formas, es una de las que hicimos recién, otra es utilizar el símbolo de aquella dimensión que estoy midiendo. Por ejemplo, la L significa longitud, ¿sí? El tiempo lo simboliza con la T en mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso? Vuelvo entonces al pizarrón. Lo que hace es decir, bueno, X igual a B por T, de eso partimos originariamente, X igual a B por T. Entonces, X, que es distancia, ¿sí? O también distancia o longitud, la vamos a simbolizar con la letra L mayúscula, ¿sí? B, que ya sabemos que es velocidad, ¿sí? La vamos a simbolizar con las unidades a la que se mide, con la que se mide velocidad, que es, como vimos recién, una unidad de distancia dividida en una unidad de tiempo. Entonces vamos a poner L sobre T, o bien vamos a poner L por T a la menos 1. ¿Por qué? Porque cuando tengo el exponente en negativo es lo mismo que si lo tuviese eso como denominador. Y el tiempo lo vamos a poner como T. Entonces, en el análisis dimensional tendríamos que L es igual a L sobre T, que sería la velocidad, por T. ¿Sí? Entonces, allí L sobre T por T, lo que puedo hacer es simplificar el tiempo y de esta forma me queda la conclusión de que la ecuación es dimensionalmente correcta. Te voy a compartir ahora algunos ejercicios que aparecen en el material bibliográfico. Fíjate que aquí tenemos, por ejemplo, nos dice analizar dimensionalmente la ecuación fuerza igual a masa por gravedad. Dice, fíjate si es dimensionalmente correcta que la fuerza sea igual a m por g, donde F es el módulo de la fuerza que la gravedad ejerce sobre un cuerpo de masa m que está cayendo en caída libre con la aceleración gravitatoria. Entonces, para hacer el análisis dimensional, lo que tengo que hacer es, recordar, reemplazar cada una de las variables, la tengo que reemplazar por aquella unidad que se utiliza en el Sistema Internacional de Ecuaciones. Voy a compartir nuevamente mi pizarrón y analicemos. Tengo entonces que fuerza es igual a m por g. M representa la masa, ¿sí? M representa la masa, y en el sistema internacional, la masa, recordad que la medimos en kilogramos. G representa la aceleración de la gravedad, ¿sí? La aceleración en el sistema internacional lo medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Y la F de fuerza, ¿sí? La fuerza en el sistema internacional lo medimos en la unidad Newton. Recordemos que es el Newton. El Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, para hacer el análisis dimensional, lo que tengo que hacer es reemplazar cada una de las variables que aparecen en la ecuación. Esta es la ecuación que estoy analizando. Cada una de las variables que aparecen en la ecuación las voy a reemplazar por la unidad. Entonces, fijémonos acá. Fuerza, voy a poner Newton.
En masa voy a poner kilogramos, ¿sí? Fíjate, fuerza, pongo newton, masa, pongo kilogramo, y ahora voy a poner gravedad. Gravedad es metro sobre segundo cuadrado. Y ahora me quedó que newton sería igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y lo que es cierto, porque el newton efectivamente, el newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, de manera que esta ecuación es también dimensionalmente correcta. Si sigo compartiéndote el material bibliográfico, vuelvo a ir a este material. Fíjate que, como te decía al principio, fuerza igual a masa por gravedad o por aceleración de la gravedad, puedo reemplazar directamente por la unidad, o bien puedo utilizar el símbolo, ¿sí? La primera letra con la que represento esa dimensión. También puedo decir masa por longitud por tiempo a la -2. Fíjate que longitud por tiempo a la -2 sería esta unidad, metro sobre segundo cuadrado, y efectivamente llegamos a que la ecuación es dimensionalmente compatible. Vamos a analizar las ecuaciones que aparecen aquí, a ver si son correctas. Es decir, recordá lo que te decía al principio. Siempre podemos verificar si es dimensionalmente compatible la ecuación a partir de, o sea, cuando nos dan una ecuación para verificar, tenemos que ver si es cierto que esté bien. Y cuando no recordemos una ecuación, por ejemplo, estamos frente a un parcial, en un examen, no recordamos bien la ecuación, lo que nos puede ayudar es el análisis dimensional para ver si son para orientarme en la memoria, para recordar cómo era una ecuación cuando no la recuerdo. Es decir, el análisis dimensional va a ser muy conveniente para ayudarme a tener presente ecuaciones en física. Bueno, la primera es B igual a B0 más A por T. Velocidad es igual a velocidad inicial más A por T. Bueno, me traigo esa ecuación, velocidad, V es igual a V0 más aceleración por tiempo. Bueno, la V es velocidad, ¿sí? V sub 0 es velocidad inicial, A es aceleración y T es tiempo. Recordemos en qué unidades se miden en el sistema internacional. Bueno, velocidad en el sistema internacional lo medimos en metros sobre segundos. V sub 0 en el sistema internacional, como también me estoy refiriendo a una velocidad, también lo mido en metros sobre segundos. Aceleración en el sistema internacional lo medimos en metros sobre segundo al cuadrado, y tiempo en el sistema internacional lo medimos en segundos. Entonces, B igual a B0 más A por T. B, entonces, voy a utilizar lo que escribimos aquí, ¿sí? B sería metros sobre segundos. Estoy escribiendo la unidad correspondiente a esta primera variable. B0, bueno, B0, ¿en qué lo mido? Lo mido también en metros sobre segundo, entonces coloco aquí metros sobre segundos. Más, ¿sí? Más, este es el más correspondiente acá. Aceleración lo mido en metros sobre segundo cuadrado. Entonces me traigo acá metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Este corresponde a la aceleración. Y el tiempo es en segundos, que multiplica a la aceleración, así que lo traigo allí, pongo segundos. Entonces, aquí, ¿sí?
Bueno, fíjate ahora que de un lado de la igualdad, o sea, a la izquierda de la igualdad, aquí, ¿sí? Tengo metros sobre segundo. Acá tengo metros sobre segundos. Ya no puedo reducir más esta expresión porque está, ¿sí? Eso es ese solo término. Y acá tengo metros sobre segundo, separo en términos también, fíjate, ¿sí? Metros sobre segundos, que me queda metros sobre segundo allí. Y acá tengo metros sobre segundo al cuadrado por segundo. Ahí lo que puedo hacer es simplificar este segundo con el cuadrado ahí. O sea que me termina quedando todo esto, toda esta parte, me queda sencillamente metros sobre segundo. Así que coloco más metros sobre segundo. Fíjate que en el análisis dimensional no me importa la cantidad que acompaña a la unidad, sino que me importa la unidad en sí. O sea que de este lado de la igualdad me está quedando la unidad metros sobre segundos y de este otro lado de la igualdad, si yo sumo un metro sobre segundo con otro metro sobre segundo, termino teniendo como unidad metro sobre segundo. De manera que esta ecuación es dimensionalmente correcta. Bueno, vamos a continuar entonces con la resolución del material que aparece en la bibliografía. Bueno, vimos entonces que la primera ecuación, o sea, B0 más A por T, es dimensionalmente correcta. Veamos si X igual a B sobre 2 por A, veamos si es dimensionalmente correcta. X igual a B sobre 2 por A. Bueno, entonces tenemos para analizar esta ecuación. X igual a B sobre 2 por A. ¿Sí? El siguiente caso que se presentaba allí en la bibliografía. Bueno, para ver si esta es dimensionalmente correcta, lo que tengo que hacer es, primero, saber qué estoy midiendo con cada una de estas variables. Ya sabemos que con X medimos distancia o longitud en la unidad metro, ¿sí? Con B estamos midiendo velocidad en la unidad metros sobre segundos. Y con A medimos aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ya sabemos que lo que tengo que hacer es reemplazar cada una de las variables por las letras, por las unidades en las que se van a medir. Metro, ahora tengo velocidad es metros sobre segundo. El 2 es un escalar. El 2, como es un escalar, no lo voy a tener en cuenta porque no tiene unidad. O sea, este número, que es un escalar, es adimensional, entonces no lo voy a poner, ¿sí? No coloco los escalares. Sí, aceleración que es metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjate que la distancia en metro, la velocidad en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Sigo avanzando en mi análisis dimensional, entonces esto sería metro igual a metros sobre segundos, ¿sí? Por segundo cuadrado sobre metro, ¿sí? Obviamente que nosotros en este caso estamos averiguando si esto es cierto, ¿sí? Estamos averiguando. Fíjate que acá yo puedo simplificar segundo, el cuadrado con segundo acá y puedo simplificar este metro con metro aquí, de manera que llego a la conclusión
de que esto está incorrecto, porque metro claramente no es lo mismo que lo que me queda de este otro lado. Con que es segundo, con esta conclusión, ¿no es cierto? Yo puedo decir que X igual a B sobre 2 por A, puedo decir que esto está mal, que esto es incorrecto, que la ecuación esa es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Es incorrecta porque es dimensionalmente incompatible. Es dimensionalmente incompatible. Y al ser incompatible, la ecuación no es cierta, ¿sí? Es una ecuación incorrecta. Bueno, veamos el otro caso que aparece aquí en la bibliografía. Nos dice que veamos si x igual a x0 menos 1 medio g por t, quiere que analicemos si es dimensionalmente correcta. Bueno, nuevamente nos vamos al pizarrón y entonces el caso es que tengo que analizar si x igual a x0 menos 1 medio de g por t, tengo que analizar si es dimensionalmente correcta. Bueno, x, de nuevo, se mide en metros, ¿sí? X0 otra vez se mide en metros. El 1 medio es un escalar, dijimos que no lo íbamos a tener en cuenta. La aceleración de la gravedad la mido en metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo lo mido en segundos. Bueno, vamos de nuevo a reemplazar cada una de las letras por su correspondiente unidad. Tenemos ahí metro, igual, me queda acá metro, ¿sí? Estoy reemplazando cada una por las unidades que corresponde. Recordá que el escalar no lo voy a poner. Acá tengo otra vez un escalar, ¿sí? Un escalar que está multiplicando, no lo coloco. G es metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Coloco metros sobre segundo al cuadrado. Y T, ¿sí? Es segundos. Entonces, analizo ahora si puedo simplificar y efectivamente puedo simplificar el segundo con el cuadrado aquí y me queda que metro en un lado de la igualdad es igual a metros menos metros sobre segundos. Y esto claramente, al tener dos resultados distintos a ambos lados de la igualdad, esto es dimensionalmente incorrecto o incompatible. Al ser dimensionalmente incompatible, la ecuación que me está representando eso está mal. Es una ecuación falsa, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a continuar resolviendo ahora ejercicios que aparecen al final del libro. Fíjate que al final del libro hay ejercicios que propone el autor. Ahí enseguida te lo estaré compartiendo, que son ejercicios especialmente de análisis dimensional. Así que ahí comparto estos ejercicios. Bueno, dice el ejercicio 2.14, en el ejercicio 2.14 dice, si la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna viene dada por la ecuación F igual a G por masa de la Tierra por masa de la Luna dividido distancia al cuadrado, donde D es la distancia entre los centros de la masa de la Tierra y la Luna, ¿qué unidades debería tener la constante G
para que la ecuación sea dimensionalmente compatible en unidades del sistema internacional. Este problema, el 2.14, tranquilamente podría llegar a ser un problema de examen de ingreso, porque allí lo que me está pidiendo es que calcule cuál es la unidad de G, de la constante G, una constante G que acompaña a esta ecuación. Bueno, vamos a desarrollar este problemita. Fíjate entonces que me dice F es igual a G por la masa de la Tierra por la masa de la Luna dividido la distancia al cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, lo que me pide hacer en este caso, es que analicemos cuál es la constante G, cuáles son las unidades de G para que finalmente esta fuerza me dé en la unidad del sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades en las que voy a querer que me dé F? Bueno, F yo quiero que me dé en Newton. Y el Newton, recordamos que el Newton, ¿sí? Es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es el Newton. El Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, G, la unidad de G justamente es la respuesta al problema, es lo que yo tengo que averiguar. La masa de la Tierra, yo la voy a medir en kilogramos. La masa de la Luna también la voy a medir en kilogramos. Y la distancia en unidades del sistema internacional la voy a medir en metros. Acordate que siempre que yo haga análisis dimensional, siempre estas unidades que yo coloque acá son unidades del sistema internacional. Bueno, entonces ahora voy a comenzar a reemplazar cada una de estas por su correspondiente unidad. La fuerza voy a poner Newton. Para fuerza voy a poner Newton. Después puedo desglosar el Newton para ayudarme un poco más, ¿sí? De G no tengo nada de información todavía, por lo tanto voy a dejar directamente G, porque justamente eso es lo que yo quiero averiguar, la unidad en la que va a tener que venir dada G para que la ecuación sea dimensionalmente compatible. Bien, la masa de la Tierra va a estar en kilogramos. La masa de la Tierra va a estar en kilogramos. La masa de la Luna también va a estar en kilogramos. La distancia va a estar en metros. Ahora fíjate que esa distancia está elevada al cuadrado, así que voy a tener que poner metros elevado al cuadrado. Bueno, trabajo un poquito, me está quedando acá que Newton va a tener que ser igual a lo que me aporte en unidades esta constante G. Luego acá me va a quedar kilogramos por kilogramo, eso es kilogramo por kilogramo, es kilogramo al cuadrado, metro por metro, bueno, metro cuadrado. Fíjate que esto, kilogramo cuadrado sobre metros cuadrados, podría ponerlo todo junto y elevar todo al cuadrado, ¿sí? Y por otro lado, yo sé que, vamos a borrar un poquito para hacer un poco de lugar, yo sé que esta fuerza me tiene que estar dando en Newton, ¿sí? O sea, yo sé que el Newton del otro, a la izquierda de la igualdad, tengo que quedarme con la unidad Newton.
voy a tener que averiguar cuáles van a ser las unidades que acompañen a G. Fíjate entonces que vamos a tener que trabajar, yo te decía que esto lo puedo poner así, kilogramos sobre metro y todo esto elevarlo al cuadrado. Voy a desglosar ahora un poquito todas las unidades. Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y acá estoy teniendo kilogramos, kilogramos, metro, metro. Lo que hice es desarmé el Newton, ¿sí? Lo desglosé y desglosé este kilogramo sobre metro todo al cuadrado. Tengo que ver cómo hago para conseguir que todo este lado de la igualdad me quede kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, en primer lugar, estos 2 kilogramos se me van a tener que ir con alguien. ¿Por qué? Porque a la izquierda de la igualdad tengo un kilogramo en el numerador. Entonces, voy a tener que hacer ir uno de estos 2 kilogramos. ¿Y con quién lo voy a hacer irse? Voy a agregar acá una unidad kilogramo. ¿Para qué lo agregué a este kilogramo? Ese kilogramo que agregué recién lo pongo para poder simplificar uno de estos kilogramos. ¿Por qué quiero simplificarlo? Lo quiero simplificar porque el resultado final me tiene que dar en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, agrego este kilogramos dividiendo para poder simplificarme uno porque no puedo quedarme con 2. Lo mismo me pasa con el metro. Fíjate que no tiene que haber ningún metro en el denominador. No puede haber metro en el denominador. Entonces, voy a tener que agregar aquí arriba metro, metro, para poder simplificar este y este con estos, y encima voy a tener que agregar un metro más. ¿Por qué tengo que agregar un metro más? Porque me está quedando este metro. Entonces, estoy poniendo 3 veces metro, 2 para simplificar acá y 1 para que me quede el metro que hace a la unidad Newton. Y por otro lado, voy a tener que agregar aquí abajo un segundo cuadrado. Es decir, la unidad que acompaña a G, ¿sí? Que es la incógnita del problema, la unidad que acompaña a G, tendría que ser, evidentemente por el análisis que estamos haciendo, tendría que ser metro cúbico, Me voy a levantar yo porque el Santi va a ir a la heladera, todo. kilogramos por segundo al cuadrado. Metro cúbico sobre kilogramos por segundo al cuadrado. De esa manera yo me estoy garantizando que cuando reemplace la unidad metro cúbico sobre kilogramos por segundo al cuadrado, se me van a simplificar suficientemente bien las unidades para quedarme a la izquierda de la igualdad con el Newton. Vamos a verificar si esto es cierto. Volvemos a leer el problema. El problema nos decía, si la fuerza de atracción, vamos a compartirlo, pero nos decía, si la fuerza de atracción de gravitatoria entre la Tierra y la Luna viene dada por la ecuación F igual a G por m masa de la Tierra por masa de la Luna sobre distancia al cuadrado, ¿cuál será la unidad de G para que la fuerza me dé Newton? Entonces, allí lo que nosotros decimos, lo que nosotros proponemos como correcto es que la unidad de G va a ser metro cúbico sobre kilogramos por segundo al cuadrado. Vamos a ver si nos da. Newton, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Igual, la unidad que propusimos nosotros para G, que sería metro cúbico dividido kilogramos por segundo cuadrado. Esa sería la unidad de la constante G. Masa de la Tierra, kilogramos, masa de la Luna, kilogramos. Y ahora sí, distancia, metros al cuadrado. Distancia, metro al cuadrado.
Bueno, y ahora sí, simplifico, me queda aquí. Kilogramos se va con kilogramos, estos 2 metros se me van con los 2 metros de acá, me queda solamente un solo metro, y fíjate que me queda metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado. Y es lo mismo que de este lado, metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado. De manera que está bien, esto es correcto, ¿sí? Es decir, la unidad de G, la unidad de la constante G, para que este sistema, esta ecuación sea dimensionalmente correcta, la unidad de G tiene que ser metro cúbico sobre kilogramo segundo al cuadrado. Te decía que este ejercicio es un ejercicio de examen de ingreso, o sea, tiene la dificultad de un ejercicio de examen. Bueno, la siguiente pregunta me dice, te voy a compartir enseguida el libro para que puedas verlo. Fíjate, allí dice, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas? En un examen de ingreso siempre hay uno o dos ejercicios de análisis dimensional, no más de eso, ¿sí? Bueno, vamos a elegir el primero, vamos a ir en orden, a ver cuántos, sí, tenemos tiempo, así que vamos a ir en orden. Voy a hacer el A, dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por distancia. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por distancia. Voy a tomar este ejercicio para hacer el análisis dimensional. Entonces me dice, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por distancia. Acordate que siempre me conviene comenzar el ejercicio poniendo, ¿sí? Poniendo las unidades en las que cada una de estas variables que estoy trabajando se miden. Velocidad final en metros sobre segundo, velocidad inicial en metros sobre segundo, aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, distancia en metro. Muy bien. Bueno, entonces comienzo a reemplazar cada una de las variables por su correspondiente unidad y luego me fijo si es lógico, si es compatible, si es correcto el resultado que me va quedando. ¿Para qué? Para responder si esa ecuación si esta ecuación es o no es dimensionalmente correcta. Entonces tengo velocidad final, metros sobre segundo, velocidad inicial también, metro sobre segundo, aceleración es metro sobre segundo al cuadrado y distancia, que es la X, es metro. Bueno, si miramos aquí y separo en términos está el segundo miembro, me queda que tendría que sumar un metro sobre segundo, que me está quedando en el primer término. Fíjate que acá me queda metro sobre segundo y por este otro lado me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto supuestamente debiera ser igual a metro sobre segundo, cuestión que estoy enterándome, estoy viendo que no está bien, porque ya no podría nunca sumar metro sobre segundo más esto que es metro sobre segundo todo al cuadrado. Acomodo un poquito más para dejar más en evidencia que esto es dimensionalmente incorrecto, porque metro sobre segundo no puede ser igual a metro sobre segundo más metro sobre segundo, todo esto al cuadrado. Acordate que acá, entre este paso y este, está, digamos, aplicada la propiedad distributiva de la potencia con respecto al cociente que hay entre metro y segundo. Bueno, por lo tanto, esta ecuación que me presentaron aquí, esta ecuación aquí, ¿sí? Esto es dimensionalmente incompatible
o dimensionalmente incorrecta. ¿Por qué? Por esto. Porque para justificar la respuesta que es dimensionalmente incompatible, lo que hago es reemplazar cada una de las variables por sus correspondientes unidades y llego a una situación ilógica en la que en realidad, ahí si dejo el igual, ¿no es cierto? Sería como una cuestión que sería una mentira. Esto es desigual o distinto, por lo tanto, corrijo acá poniéndole, tachando el signo igual. Bueno, yendo al otro ejercicio que me presenta, me dice, bueno, decime si I es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, I representa la altura y la altura se mide en metros. Voy a compartirte aquí mi pizarrón. Nuevamente, bueno, vamos a borrar. Bien, entonces me dice, I igual a velocidad inicial, v sub 0 por tiempo, v sub 0 por t, más un medio de aceleración, un medio de a por t al cuadrado. Bueno, nuevamente, siempre iniciamos este tipo de actividades, siempre iniciamos el análisis dimensional poniéndonos acá en un costadito en qué unidades se mide cada una de las variables que están presentes en la ecuación. Entonces, I como es altura, I se va a medir en la unidad metro, velocidad inicial se va a medir en metros sobre segundo, tiempo se mide en segundo, aceleración se mide en metro sobre segundo al cuadrado. Y bueno, luego aparece tiempo también allí nuevamente. Recordá que al escalar no lo vamos a tener en cuenta al momento de hacer el análisis dimensional. Al escalar, o sea, al numerito que multiplica, ¿sí? No lo tengo en cuenta para el análisis dimensional, o sea, para ver si está correcta la unidad, ¿sí? No lo tengo en cuenta. Al escalar no lo tengo en cuenta. O sea, ¿qué datos saco? ¿Qué cuestión importante veo al darme cuenta que, por ejemplo, el escalar yo no lo voy a tener en cuenta en el análisis dimensional? Y bueno, lo que me doy cuenta es que no, el análisis dimensional no me da un 100% de certeza de si una ecuación está bien o no. Si el análisis dimensional es correcto, hay muchas chances de que la ecuación esté bien. Ahora, puede haber ahí un escalar que esté faltando y que yo lo haya olvidado o no lo esté considerando. Entonces, el análisis dimensional, si es compatible dimensionalmente, me da altas chances de que la ecuación esté bien, pero no puede garantizarme 100% que la ecuación esté bien. Ahora, si el análisis dimensional es incompatible, la ecuación está mal, ¿sí? No hay forma, o sea, en ese sentido sí, cuando el análisis dimensional me dé incompatible, puedo estar 100% seguro de que esa ecuación está mal. Ahora, si el análisis dimensional me da compatible, bueno, tengo altas chances de que la ecuación esté bien, pero no tengo 100% de la seguridad. Bueno, vamos entonces a reemplazar y voy a reemplazarlo por metro y lo reemplazo por metro. Velocidad inicial lo reemplazo por metro sobre segundo. Tiempo lo reemplazo por segundo. Bueno, dijimos al escalar, lo dejo afuera y acá pongo metros sobre segundo al cuadrado y ahora el tiempo nuevamente aparece allí elevado al cuadrado. Bueno, separo en términos aquí, ¿sí?
y veo a ver qué puedo hacer en cada uno de los términos. En este primer término puedo simplificar segundo con segundo. Y acá tengo segundo al cuadrado. Con segundo al cuadrado también puedo simplificar, ¿sí? Entonces me está quedando en un lado de la igualdad, me está quedando metro, ¿sí? Y al otro lado de la igualdad me está quedando metro, bueno, más metro. No es, de ninguna manera yo tengo que poner 2 metros, no estoy analizando cantidades, simplemente estoy analizando que si sumo algo que está medido en metro con otra cosa que está medido en metro, el resultado final me va a dar en metro. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que metro es igual a metro. Al poner el corchete, estoy haciendo énfasis en que estoy mirando solamente la unidad, sin importarme cantidades. De manera que esta ecuación que se me dio aquí, al darme este resultado que me indica que es dimensionalmente, me dice que es dimensionalmente compatible, ¿sí? Al saber que es dimensionalmente compatible, yo puedo sugerir que esta ecuación es correcta, ¿sí? De hecho, la ecuación es correcta, pero como te decía hace un ratito, al ser dimensionalmente compatible no puedo garantizar 100% que sea correcta, pero es una buena forma, es un buen ejercicio para memorizar ecuaciones o cuando tengo dudas hacer rapidito el análisis dimensional para ver si estoy bien orientado en una determinada ecuación. Bueno, ¿qué otro me pide? Me pide que analice en la velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por x. Bueno, hasta el momento, en la pregunta 2.15, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas? ¿Sí? A y B. A y B han sido correctas, o sea que acá podríamos ir incluyendo como respuestas hasta el momento A era dimensionalmente correcta. No, perdón, A no. Creo que A no era dimensionalmente correcta. Hasta el momento tendríamos B. Solamente B como dimensionalmente correcta. Bien, entonces vamos con C, B cuadrado igual a B inicial al cuadrado más 2A por X. Entonces tenemos allí B cuadrado igual a B sub 0 al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 por A por X. Bueno, de nuevo, vamos a anotarnos aquí una ayuda de memoria de cuáles son las unidades del sistema internacional en el que mido cada una de las variables que aparecen en la ecuación en cuestión. ¿Sí? Entonces, ahí tengo. Bien, entonces velocidad metros sobre segundo, velocidad inicial metros sobre segundo, porque es una velocidad también, a aceleración metros sobre segundo cuadrado, distancia metro. Entonces me está quedando metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado, a ver si es cierto, que es velocidad inicial al cuadrado, o sea, también metros sobre segundo elevado al cuadrado más, otra vez aparece un escalar, que no lo voy a considerar, aceleración metros sobre segundo al cuadrado por distancia que es metro. Bueno, separo en términos el segundo miembro, ¿sí? Y veo allí que me queda metro sobre segundo todo al cuadrado, ¿sí? Y por otro lado, metros sobre segundo al cuadrado por metro. Entonces allí me estaría quedando metro por metro, eso me daría metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Bueno,
Fíjate que acá yo puedo poner un corchete y elevar el metro sobre segundo todo al cuadrado haciendo uso de la propiedad distributiva de la potencia con respecto al cociente, ¿sí? Que sería la inversa de la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Porque yo estaría juntando todo el cociente y estaría poniendo un único exponente que sería el 2. Entonces, acá me quedaría metro sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado. O sea, metros sobre segundo al cuadrado igual a algo medido en metros sobre segundo al cuadrado más otra cosa medido en metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, es cierto que si yo sumo dos cosas medidas en la unidad metros sobre segundo al cuadrado, la unidad final me va a dar el metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación que se me presentó aquí, esta ecuación es dimensionalmente compatible, justificación, esto que estoy remarcando ahora. Por lo tanto, en el ejercicio encontramos una nueva ecuación dimensionalmente correcta. Habíamos dicho que B era dimensionalmente correcta y ahora decimos que C también es dimensionalmente correcta. En el caso D, me plantea que área es igual a 0,5 base por altura. Siempre vamos a analizar solamente la dimensión, no estoy analizando si esa ecuación en sí es correcta, sino simplemente si es dimensionalmente correcta, ¿sí? Entonces, tengo allí la variable área, base y altura. Área en unidades del sistema internacional se mide en metros cuadrados. La base, que es una distancia, se mide en metro. Y la altura, que también es una distancia, se mide en metros. Por lo tanto, reemplazando cada una de las variables por su correspondiente unidad, descartando al escalar, porque estoy haciendo análisis de dimensiones y el escalar no tiene dimensiones, me queda que metro cuadrado es igual a metro por metro y efectivamente metro por metro es metro cuadrado. Por lo tanto, la ecuación que se me dio como problema, esta ecuación es dimensionalmente correcta y agrego un resultado más a la lista de ecuaciones dimensionalmente correctas. Habíamos dicho que teníamos B, C y D son entonces dimensionalmente correctas. En el caso E me dice volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura al cuadrado. Vamos a ver, vamos a hacer el análisis dimensional para llegar entonces a la conclusión si esto B igual a pi por radio al cuadrado por altura al cuadrado, ¿sí? Recordemos, siempre empezamos poniéndonos aquí una pequeña ayuda de memoria en qué mido cada una de esas variables. El volumen se mide en el sistema internacional en metros cúbicos. Pi, bueno, es un escalar, ¿sí? Es el número irracional, 3,14 con infinitas cifras decimales no periódicas. Radio, el radio se mide en metros, la altura se mide en metros. Reemplazo nuevamente, el volumen me queda en metros cúbicos, el escalar, que es pi, lo descarto en este caso. Radio sería metro, pero está elevado al cuadrado. La altura sería en metro, pero está elevado al cuadrado. Bueno, y acá estoy viendo que me queda que metro cúbico, estoy analizando si sería igual a decir metro al cuadrado por metro cuadrado, usando la propiedad producto de potencias de igual base, tengo la base que es en m, ¿no es cierto? Me estaría quedando metro y pongo la misma base, sumo los exponentes, 2 más 2, 4, por lo tanto, metro como metro cúbico no es igual a metro a la cuarta, esta ecuación volumen igual a pi por radio cuadrado por altura al cuadrado es
dimensionalmente incorrecta, ¿sí? Justificación, esto que acabamos de calcular recién, por lo tanto, no estaría entrando en el listado de las que sí son dimensionalmente correctas, que habíamos puesto B, C, D, no estaría entrando la E, y vamos a ver si la F forma parte de este listado, y ya con eso estaríamos terminando esta clase de análisis dimensional. Dice x menos x0 igual a un medio de A por T al cuadrado. Bueno, vayamos al pizarrón. Entonces, teníamos que analizar dimensionalmente x menos x0, me estaba presentando una ecuación de diferencia de distancia igual a un medio por A por tiempo al cuadrado. Bueno, x, que es distancia, lo voy a medir en la unidad metro. X0, que es una distancia inicial, se va a medir en la unidad metro. La aceleración se va a medir en la unidad metros sobre segundo al cuadrado. Y tiempo, el tiempo se mide en segundos. Bueno, entonces tengo allí distancia x metro menos x0 también metro. El escalar lo dejo de lado. Aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Y tiempo elevado al cuadrado me estaría quedando segundo al cuadrado. Bueno, si yo algo que está medido en metros, le resto algo que está en metros, el resultado me va a dar en metro. Así que ahí reemplazo estos 2 metros que aparecen aquí restándose, lo reemplazo por metros. Si yo algo en metros le resto otra cosa en metro, el resultado me da en metros. Y por este otro lado, a la derecha de la igualdad, este segundo cuadrado se va con este segundo al cuadrado. Por lo tanto, me está quedando metro igual a metro, de manera que la ecuación que se me presentó, esta ecuación aquí, ¿sí? Esta ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Por qué? Porque haciendo el análisis dimensional, llego a la conclusión de que en unidades estaría bien presentado. Entonces, ¿cuáles son dimensionalmente correctas de todas las que hemos visto? Bueno, vimos que esta no es correcta, esta sí, esta sí, esta sí, esta no y esta sí. O sea, B, B, C, D y F son ecuaciones dimensionalmente correctas. Bueno, como te decía anteriormente, un ejercicio con dificultad tipo examen es el ejercicio 214, el que hicimos al inicio, ¿sí? En el que nos dice, si la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna viene dada por la ecuación F igual a G por masa de la Tierra por masa de la Luna dividido distancia al cuadrado, ¿qué unidades debe tener G para que me quede compatible dimensionalmente la ecuación? Entonces, allí lo que hicimos es ver que me tiene que dar, ¿sí? Recordar que me tiene que dar F en Newton, que dirá kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y esto, bueno, esto ya tiene sus unidades, kilogramo, metro al cuadrado, y tendré que ver qué unidades le voy a colocar a G, tuve que ver qué unidades le voy a colocar a G, para que todo esto que estoy multiplicando entre sí se cancele lo necesario para que me dé el resultado en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado.